Bien, continuamos, ¿verdad? Vamos a continuar con el segundo segmento. Solo meramente aclarar la situación de que se le va a tener una actividad, ¿verdad? Pero es una actividad diagnóstica para determinar los conocimientos previos que usted posee con respecto, ¿verdad? Mire, ¿por qué no empezamos con los ejercicios? Dirán ustedes. Porque necesito tener un parámetro nada más solo de la parte teórica, ¿verdad? No así en sí, ¿verdad? Para que la otra semana ya empecemos con la parte de la ordenación y tabulación de datos, ¿sí? De manera de los, vamos a clasificarlos primeramente datos cualitativos, datos cuantitativos, para que vayamos teniendo nosotros la idea de cada uno de ellos, cómo obtener la información. Entonces, se les va para ser publicado, ¿verdad? En el transcurso del día, una actividad diagnóstica, solo que me va a permitir a mí determinar los conocimientos previos que usted posee. Si en caso no hay, digamos, usted desconoce la materia, no hay problema. Es un test, digamos, un cuestionario, nada más usted selecciona la opción que crea conveniente, ¿sí? Eso con un parámetro para poder determinar en este caso. Las preguntas son, por ejemplo, de lo que estamos viendo, de lo que parte teórica y lo que se va a ver, ¿verdad? No es necesario que usted se preocupe a las notas y saco más, no es eso. Recuerde que un test diagnóstico solo me permite tener una idea, ¿sí? No es en sí una nota en sí. Ya a partir de la otra semana sí empiezan las notas ponderadas. Ahí sí, ¿verdad? Toda actividad que se vaya dejando a partir de la otra semana sí. Pero esta actividad nada más la voy a dejar habilitada hasta el día domingo. Usted la puede responder en cualquiera de los días para tener un parámetro. Por favor, la contesta para tener un parámetro sobre una noción de dónde puedo comenzar, en mi caso, ¿verdad? Ahora, ahí va a estar habilitado. Es corto, ¿verdad? No es bastante tiempo, es poquito que va, solo son como 20 minutos lo que va a dedicar nada más, ¿sí? Es corto. Pero ahí le va a aparecer, cuando ya lo publique, ya lo tengo, nada más solo es de publicarlo, o ver si lo publico más tardecita, y ahí nada más solo se limita a responderlo, ¿sí? Ahora, esto, ¿verdad? Como le digo, con la finalidad de poder determinar los conocimientos previos de cada uno. Esto me permite a mí un parámetro en el cual ya llevo una noción, ¿verdad? Y ya así ustedes ya poder arrancar ya de relleno. Por ejemplo, la unidad uno te puedo observar que estamos tratando. La unidad uno nos permite la estadística descriptiva, bajo la cual estamos dando cuáles son las aplicaciones, dar los conceptos básicos que vamos a tener conocimiento de ellos para que la otra semana ya empezaríamos solo ejercicios. Ya no debería estar yo aquí en mi casa, sino que solo resolviéndoles problemas en los cuales ustedes, dudas que puedan tener en la resolución de los ejercicios, usted no duden en hacerlos. Mire, puede usar el micrófono, sí, úselo, porque a veces en la mensajería casi no estoy muy pendiente. Entonces, en la resolución a veces me pongo a resolver que no me fijo en la mensajería, pero cuando usted tenga una duda puede usar el micrófono, mire aquí tal cosa. La idea es poder orientarle, ¿verdad? Vamos a ir empezando, mire, al inicio y todo, a veces la parte tabulativa de estadística un poco, no es complicada, sino que a veces en la formulita, pero a medida vamos a ir avanzando, cualquier duda que usted tenga, usted la puede ir consultando, ¿sí? Para poder brindarle, digamos, en este caso, que la, responderle a todas sus inquietudes, ¿sí? ¿Qué es lo que interesa mucho? Que en el que usted desarrolle esas competencias que son lo más general en este caso para un desarrollo óptimo en este caso de nuestro razonamiento lógico en el cual cada uno poseemos, ¿verdad? Pero el detalle es que a veces nosotros, el temor, a veces no explotamos ese potencial que tenemos, en lo cual necesitamos en el área matemática, por ejemplo, estadística, que va relacionada con la matemática, esa parte, ¿verdad? Numérica que a veces nos genera problemas, vamos a tratar la manera de solventar todo eso, ¿sí? Entonces, ahí le va a aparecer la prueba diagnóstica, recordar que solo me permite a mí de tener un conocimiento previo sobre el accionar de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora vamos a continuar nuevamente con la parte esta, ¿verdad? Que son las variables cualitativas. Dice que las cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números, ¿sí? Esa es una variable cualitativa. ¿Por qué le menciono bastante en mi caso de los tipos de investigación? Hay investigación cualitativa y hay cuantitativa, ¿verdad? Aunque hoy en el transcurso del tiempo que hemos venido avanzando nosotros ya hay algunos que la han combinado, ¿sí? Pero básicamente, históricamente solo se manejan dos, las que son las cualitativas y las cuantitativas. En nuestro caso, mire, nos interesa mucho la parte cuantitativa, pero vale la pena aclarar la cualitativa. ¿Por qué tanto la cuantitativa nosotros? Porque la materia es más numérica, ¿sí? Cualitativa ya es más cualidad.
Si fuera una materia de investigación y solo fuera cualitativa, no necesitaría mucho, digamos, sobre la parte numérica, sino que ya el enfoque es diferente. Pero en este caso, ¿verdad? Para no dejar aparte esta parte también la cualitativa, vamos a mencionar algunos aspectos, unos tips de ella. Dice que se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Y tenemos una cualitativa nominal, no admite orden. Por ejemplo, el estado civil puede ser casado, soltero, viudo en este caso, ¿verdad? Los estados que pueden haber, no hay un orden, ¿verdad? No le dicen a usted cuando le preguntan, entonces ya le dicen a usted, mira, cuando te pregunten eso, en el orden va a ser esto. No, usted nada más, usted se limita a responder lo que es, ¿verdad? En este caso, no hay un orden, ¿sí? Entonces, ahí nada más, si podrá observar eso, ¿verdad? No es como otras cosas que a veces le piden ya un orden, acá no. Entonces, esa es una cualitativa nominal y es una variable cualitativa en el cual la información que le van a pedir es relevante, pero cada quien va a dar una información diferente, ¿verdad? Y en la cual no va a ir un orden en sí. En este caso, por ejemplo, cuando usted lo pueda organizar, por ejemplo, no va a poner en este caso en orden, pero tal vez a usted sí le gustó de esa manera, voy a poner primero soltero, y en este caso casado, viudo, o a cositas así, ¿verdad? Y todo eso, pero ya usted, digamos, el orden que usted crea conveniente, pero tal vez la otra persona, amigo suyo, no va a pensar de la misma manera, yo lo voy a poner en este orden, no hay un orden en sí, no es que usted hace la pregunta y la respuesta que le van a dar, siempre va a obtener respuesta, ¿verdad? Pero ya una respuesta a veces que cuando usted la lleva, ya la información, no hay un orden en sí, ¿sí? Porque va pasando persona y persona y así se va. Ahora, el color preferido, ¿verdad? De cada uno de ustedes. No todo. Algunos el negro, morado, azul, verde, amarillo, en este caso, ¿verdad? En este caso son colores los cuales usted, cada quien, ¿verdad? No todos tenemos la afinidad por el mismo color, entonces ya usted define en ese caso, ¿sí? Y está la cualitativa ordinal. Sí existe un orden, ¿verdad? En la cualitativa nominal no admite orden y en la cualitativa ordinal sí existe un orden. Por ejemplo, notas de un examen, ¿verdad? Hay una clasificación, ¿verdad? En los exámenes. ¿Cómo viene, verdad? En este caso, cuando se dan rúbricas que se califican de 10, 8, 6, 4, 2, digamos. ¿Cuántos son rúbricas, verdad? La mayoría a veces tienen ese criterio de que así lo lleva o algo. Otros te toman la molestia y lo hacen de 10, 9, 8. En este caso, sí admite un orden y es una cualitativa ordinal. Nominal no admite orden y ordinal sí admite orden. Ahora, nota de un examen, ¿verdad? Ahora, veamos la parte que nosotros sí, que es la cuantitativa. En esta es la parte que nosotros vamos a tener mucho cuidado. Mire, la otra es, como le digo, una aclaración para la parte de cualidades. Pero veamos la cuantitativa. Se expresa mediante un número, se pueden realizar operaciones con ella. Dice cuantitativa discreta, toma un número finito de valores. Ejemplo, la edad. La edad de cada quien ya usted la tiene definida. No va a decir usted, así que, ¿cuántos años tiene usted? 17 y medio. Eso no cabe en matemáticas. Matemáticamente o en estadística no puede decir eso usted. Tal vez hasta el señor, ¿verdad? El abuelo, a veces ya la persona de la tercera edad le dice, bueno, yo tengo 10. Fíjate que esa cipota tiene, por ejemplo, los 17 entrando a los 18, ¿verdad? Pero no le dice, ¿verdad? 17. Algunos, a veces, ¿verdad? Algunos lo ven, tal vez en el área de los deportes, ¿verdad? Podrá haber, anotó un gol a los 17 años, tantos días y todo eso, pero lo cual a veces es un registro solo que ellos. Pero ya en sí nosotros, cuando tengamos esta información, por ejemplo, lleva un paciente allá, ya usted se fija los rangos, cómo se los dan, ¿verdad? En la clasificación de allí, digamos. Ya si es un niño, ya tiene va por meses, ¿verdad? A veces depende como si es la atención que le va a dar a él, pero ya se tiene un rango establecido. Pero ya para la edad nosotros ya hablamos con cantidades exactas, ¿verdad? Numéricamente exactas. No podemos estar hablando, agregando, yo tengo 17 años, 10 meses, 17 años, 11 meses, 17 años, 11 meses y no sé cuántos días. Entonces, no, nosotros exclusivamente nos limitamos a dar una respuesta ya mucho más compleja, ¿sí? Ya digamos de esa manera. Por ejemplo, el número de hermanos.
Ah, sí, entonces ya un hermano pequeñito, ¿verdad? Usted diga, ah, fíjate que yo tengo 2 hermanos y medio, por ejemplo. No, no puede decir eso porque el otro es pequeño, ¿verdad? Pero cuenta como un número, ¿sí? Que no podemos limitarnos nosotros. Tal vez en broma, pues, alguno, ah, sí que yo tengo tal vez algún hermano pequeñito y todo, ¿verdad? Siempre puede pasar en la familia. Y dice, ah, yo tengo, no, en este caso no podemos, tener que hacer exactamente la información en sí. Ahora bien, esa es una cuantitativa discreta, toma un número finito de valores. Mire, hay que tener mucho cuidado con matemática y con estadística en alguna terminología, porque usted podrá decir, bueno, finito en matemática significa tal cosa, pero recuerde, en la parte de estadística ya cambia un poquito las cosas, ¿sí? No es lo mismo los conceptos que adquieren estadística. Usted cuando busque algo, búsquelo con un enfoque estadístico, ¿sí? ¿Por qué se debe esto? Mire, cambia bastante. Yo he trabajado con varias opciones de a veces de economía, en las cuales hay conceptos que yo he cuadrado en mi caso, bueno, que de esta manera es matemáticamente. Pero ya en economía, al incursionarse uno ya en el área en sí, hay conceptos que lo manejan de esa manera, a su manera, ¿verdad? Pero que tiene razón, es por el ámbito aplicativo que tiene. Cuando usted busque algo, digamos, información, búsquele con un enfoque estadístico o de bioestadística. Básicamente, si usted pone enfoque estadístico, le va a dar más opciones. Si lo pone como bioestadística, como que está un poco limitado en el caso del Internet, ¿verdad? Cuando usted busca algo, lo limita mucho, pero si le pone estadística general ya en sí, ya le va a dar un enfoque. Pero ya con estadística y bioestadística, como sabemos que es una rama la bioestadística de la estadística, que es aplicada al área de salud, entonces ahí tenemos una noción más clara nosotros, ¿sí? Entonces, está la cuantitativa continua. Toma un número infinito de valores, dice. El tiempo que gasta en recorrer 400 metros planos, ¿verdad? En este caso, ya el tiempo usted lo podrá observar, ¿verdad? Un cronómetro y todo. Básicamente ya ahí cambia, ¿verdad? Usted podrá, tal vez en atletismo, ha podido observar, ¿verdad? Cómo miden el tiempo, ¿verdad? Ah, en 100 metros planos, ¿cuánto se detuvo este? En los 400 metros planos, ¿cuánto se detuvo esto? Lleva en este caso segundos y las milésima parece, ¿verdad? Que llevan ahí registrada. Entonces ya la llevan el registro, cómo lo llevan ahí, ¿sí? Por ejemplo, 19 puntos y algo de segundo, ya lo lleva. Ahora, el peso de un balón, también ahí, ¿verdad? Estamos hablando del peso, ahí dependerá el balón, ¿verdad? En este caso, los más comunes acá en nuestro medio son mi casa, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? Dependerá el balón, en este caso, si es un balón nuevo, ya tiene su peso, si es un balón algo viejo, tanto maltrato, ya tiene su peso, pero ahí las medidas ya varían. En la otra usted podrá observar que admite como parte decimal en la parte continua, sí, ¿verdad? En la parte discreta, no. Son exactos los valores que voy a obtener, ¿sí? Ahora, en la parte estadística descriptiva, que es con la que nosotros ya vamos a comenzar prácticamente esta parte, y la inferencial, ¿verdad? Que también lo vamos a necesitar, que son las dos ramas principales, nos dice a nosotros que la estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de medidas estadísticas de centralicidad y variabilidad. Ahora, mire, hay que tener muy en cuenta algo. Cuando estamos hablando de medidas de centralidad, son las medidas de tendencia central, las cuales son la media, la mediana y la moda. Esas tres se le conoce como medida de tendencia central. Mire, las medidas de variabilidad hay varias, pero aquí a veces le llaman así, pero la mayoría se le conoce como medida de dispersión, las cuales son el rango, la desviación media, la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, entre otros. O sea que las medidas de variabilidad. Hay otras también que a la vez son muy importantes, que se le conoce como las medidas de posición. En estas van incluidas los cuartiles, deciles y percentiles. Que eso a medida vamos avanzando nosotros lo vamos a ir conociendo y vamos a ir dando en este caso el enfoque, ¿verdad? Sobre cada uno de ellos, sobre la importancia de conocer cada una de estas medidas, la importancia, ¿verdad? La más primordial de todas, desde el conocimiento de la materia y todo eso, estar tanto trabajando con ella, es la parte de la mediana. Algunos dirán la media, pero la mediana
tiene una parte muy primordial dentro de todo esto, ¿sí? La mediana es de lo más que va a estar reflejado en la mayoría de cosas, ¿sí? Entonces, pero esa medida vamos avanzando, lo vamos a ir conociendo. Que ya la otra semana empezaríamos, ¿verdad? Con los ejercicios, ya el día martes de la otra semana, ya el enfoque ya sería diferente, más resolutivo. Y en la parte dice, ejemplo, el entrenador de un equipo de fútbol desea establecer el promedio de goles de su equipo en un tiempo determinado. Ya en este caso, un promedio indica estadística, ¿verdad? Ya estamos hablando una medida de tendencia central. ¿A qué se refiere la mediana? Podría usted, bueno, la mediana, recuerde que representa en este caso, vea, mire, para esta parte vamos a tener un gran cuidadito. Los datos tenemos que ordenarlos por ley. Por ley acá, si usted no ordena los datos, no va a obtener en este caso los resultados requeridos en el aspecto de que le va a pedir que ordene los datos bien. Si es cualitativa, alfabéticamente. Si es cuantitativa, del menor al mayor o viceversa. Ahí vamos a ir, la otra semana vamos a aprender todo eso muy bien, pero hay que tener un gran cuidado de ordenar eso. Mire, a veces, si nos aprendemos a hacer desde ya, digamos, porque a veces, ¿qué pasa? Mire, suele pasar en estadística a veces que no se ordenan los datos, pero para que usted pueda sacar la mediana, la media no hay problema. La media la puede sacar, sume los 10 datos que le dan y los divide entre 10 y ya está la media. Pero la mediana tiene que ordenarlo para poder determinarla. Si no lo ordena, no lo va a poder determinar. Porque si usted toma los datos desordenados así como están y dice, la mediana está en el centro, me voy a contar si son 10 datos, significa que es el promedio entre las 5 y las 6, lo saco y lo divido entre 2 ahí. Pero si no lo ordenó, el resultado no va a ser el correcto porque la mediana hay que ordenar los datos. Por eso, desde la primera clase que veamos el martes, ya en sí con los ejercicios, vamos a aprender a ordenar esa parte. Primer paso en estadística es ordenar. Hasta la parte, ¿verdad? Lo menciona el concepto, ¿verdad? Hasta dice orden. Entonces, la parte de sacar la moda no hay problema tampoco, ¿verdad? No le pide orden, pero para la mediana sí. Entonces, mire, ¿qué le dije la moda? Que es el valor que más se repite en una serie de datos, ¿verdad? Es la moda. Pero no necesariamente puede ser una moda. Puede ser que se repita, por ejemplo, hayan dos números que se repitan hasta 3 veces. Entonces, allí ya es bimodal. Si hay más de 3 veces, se llama amodal. Ya va cambiando. Entonces, ya en este caso, estamos hablando de la parte de estadística, ¿verdad? Que necesitamos un orden. ¿Dónde necesito un orden más jerárquico aún? Es en la medida de posición. ¿Qué son los cuartiles? ¿Qué son los deciles? Y los percentiles. Por eso, desde ya, orden en la materia. En este caso, si ordeno los datos, no me va a generar ningún inconveniente. Desde ahí, ¿verdad? Parte uno, que veamos el día martes, ya va a ir el orden ahí para que no haya ningún inconveniente. Porque suele pasar cuando no se aclara esto del orden, el estudiante aprendió bien original, pero tal vez no puse en práctica el orden, ahí ya alteró. Y bueno, yo lo tengo bueno, así que yo saqué los dos valores del centro para sacar la mediana, pero el detalle es que hay que ordenarlos primeramente. No importa, del menor al mayor o viceversa. Si usted lo ordenó, ahí va a obtener el resultado requerido, ¿sí? Ahora, tenemos la parte de estadística inferencial. Estadística inferencial ya es un conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población, usando datos de la muestra tomada de ella, ¿verdad? Entonces, la parte de estadística inferencial ya estamos hablando de cuando ya nos enfoquemos nosotros en sí, en la parte de un trabajo de investigación, en el cual a veces puede hacer que haya una información antigua referente en la cual nosotros pretendamos verificar, ¿verdad? Si es correcta, si se mantiene, o por curiosidad, digo, no, a mí no me convence, voy nuevamente y empiezo a trabajar. Entonces, ya se llama, esa es la estadística inferencial dentro de la cual ya la información ya va a estar ordenadita, ya a estas alturas, cuando lleguemos a la estadística inferencial, ya la media, ya no va a ser ningún impedimento para usted. La moda, perdón, lo que necesitas son la media poblacional, que haya medida, vamos avanzando, ¿verdad? Está la media poblacional, está la media muestral, la desviación típica, pero eso va a ser ya cuando estemos ya finalizando casi, pero ya va a llevar una idea clara de eso, ¿sí? Ya cuando lleguemos a esa parte, ya la estadística, ya en ese caso usted tiene que, por ejemplo, desde el inicio, la estadística inferencial, va a haber un paréntesis, ¿verdad? Con la probabilidad, pero la probabilidad le ayuda para la estadística inferencial, ¿sí? Porque vamos a usar tablas, entonces necesitamos dominar muy bien esa parte. Entonces, va a ir a medida, va usted potenciando los conocimientos, ya empieza, ¿verdad? Ya cuando le piden una cosa, sácame la media, estos números,
Sácame la desviación típica de ese número, ya va a tener una idea muy clara de ello, ¿sí? Y tenemos acá, ejemplo, un profesor investigador estudia el efecto que provoca el método de enseñanza personalizada, dice, sobre el rendimiento de los estudiantes. Entonces, ahí va a ver el método, ¿verdad? Hay método, por ejemplo, en estadística, cuando veamos nosotros vamos a ver qué método es el más conveniente, por ejemplo, para la enseñanza personalizada. Pero eso va a requerir de problemas ya, en el caso nuestro, van a estar resueltos, pero ya les van a dar una idea, una pauta a cada uno de ustedes que cuando elaboren, en este caso, una investigación, cuáles son digamos, las fortalezas que usted va a poseer, ¿sí? Entonces, lo que se pretende allí es de que el investigador necesita recolectar información sobre eh, el método de enseñanza personalizada, ¿verdad? Para determinar el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Se necesita a veces sacar un consenso para ver si este método está fallando o si no, ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Para cambiar. Por ejemplo, suele pasar en la modalidad virtual ahorita. Hay métodos a veces que no es lo mismo estar trabajando de una manera que uno piensa que está en las aulas, sino que ya cambia, ¿sí? En mi caso, mi método consiste más en resolución de problemas por mi parte, evidencias ahí, ¿verdad? Que usted puede ver las grabaciones y todo después, cualquier duda, es un poco diferente. Algo otro, el método que utilizan es, bueno, haceme este ejercicio y ya, y los pone a trabajar ahí, pero a veces es un poco más diferente sin una base teórica, si no tenemos una base teórica, si no hemos explicado un ejercicio, o si solo explicamos uno, pero no queda claro que cabe aclarar de que en esta parte de modalidad no es lo mismo, como le menciono nuevamente, que estar en un aula, ¿verdad? En la cual usted escribe uno, dudas y ya, aquí más diferente, pero de ver en este caso, ¿verdad? De ahí podemos ir teniendo una idea nosotros lo que es un método, ¿verdad? Para la enseñanza virtual. En este caso, como le digo, los métodos, en un libro Gilberto Bonilla nos mencionaba unos métodos que se comparaban unos métodos de enseñanza fonética y otro método, no me recuerdo cómo se llamaba el otro método, pero ahí menciona de comparar cuál es el mejor de los dos y al final sale que el mejor es el fonético, ¿sí? Pero en medida nosotros vamos a ir avanzando, vamos a ir adquiriendo en este caso, ¿verdad? Algunas habilidades en las cuales vamos a poder identificar, ¿verdad? ¿Cuál, en este caso, si lo comparamos con el problema que tenemos acá, vamos a ver cuál de los dos es más conveniente? ¿Por qué? Porque usted va a tener en este caso una información ya planteada. Le va a decir, fíjate que el método tal, le va a decir el director de una escuela funciona de esta manera, así digamos. Pero a veces la curiosidad de uno, ¿verdad? Bueno, habría que ver, ¿verdad? Si todavía estará funcionando la escuela, la antigua, como le llaman a la mayoría. Si ya no funciona, significa que hay que hacer un cambio, ¿verdad? Significa que hay que dar un paso, digamos, cambiar en este caso la metodología para que los conocimientos sean adquiridos por cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, como le digo, ya cuando llegamos a la parte inferencial, que es la parte de las estadísticas divide en dos partes, descriptiva e inferencial. Que la inferencial la vamos a aplicar como desde la unidad número 7 en adelante, ¿sí? Ahora bien, y por acá algunos ejercicios, ¿verdad? Que solo es identificar si las variables son continuas o discretas. Ahí nada más a medida, la parte teórica que tenemos nos va a servir para delimitar cada uno de ellos, ¿verdad? El número de billetes de $5 que circulan en un país, ya va a tener una idea usted si es continuo o si es discreto. El peso de los jugadores de un equipo de basquetbol, usted sabe cómo lo determina. El tiempo que tardan en resolver un examen de matemática, usted se queda ahí, ¿verdad? ¿Cuánto me tardo? En este caso, el número de temblores registrados por el sismógrafo durante el año de 1997. Ahí, ¿verdad? Pues hubieron, parece que 2,5 temblores, ¿verdad? Que no se puede decir de esa manera, ¿sí? Ya hubieron dos. Ahí hasta dije, ¿verdad? Sí, hubieron 3 réplicas, 5. Cuando son así, ¿verdad? Réplicas que quedan hubieron 11, entonces ya hablan. El coeficiente de inteligencia de los niños de edad escolar, también ahí nada más solo con una breve, ¿verdad? De que ustedes puedan tener algo ahí. En la parte teórica lo tienen ahí, nada más solo lo traen ahí ustedes. Recuerden, esta parte nada más solo es de práctica en la cual no hay que enviarla. Si ya la otra semana, cuando ya se le asigne, ya sí, ¿verdad? Cuando hagamos los ejercicios tabulativos, ya se le va a asignar en este caso unos problemitas en los cuales usted los resuelve y los envía a plataforma, ¿verdad? Ahora, hemos tratado la manera, ¿verdad?, de aclarar toda esta parte, que es la parte de la unidad 1. Lo hemos tratado la manera de relacionar con el área de salud
para que vean ustedes, ¿verdad? Desde el ámbito como lo se ve de manera general, y si ya lo aplicamos al área de salud, cómo esto a veces nos puede ayudar a nosotros a tener un conocimiento, ¿verdad? Más óptimo de lo que es la estadística, la importancia de ella, saber nosotros que esta parte numérica sí nos va a ayudar mucho en el desarrollo de la carrera, en el desarrollo también ya de la actividad laboral, también muy primordial, que a veces, ¿verdad? En los conocimientos a veces uno, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Ya viendo usted que a medida vamos avanzando, ya le va dando parámetros, me va a servir para esto, y ya para esto, ya va teniendo una idea, una noción muy clara sobre lo que es la parte estadística. En este caso lo asemejamos y lo llevamos a bioestadística para salud. Y por acá tenemos otras escalas, ¿verdad? Escala nominal, consiste en asignar números a objetos, sujetos u observaciones para su clasificación. Los datos que contienen solo son frecuencia de ocurrencia en cada clase o categoría de variables sujetas a estudio, que son los indicadores de presencia o ausencia de las características en estudio. Cuando se hace uso de la escala nominal para describir alguna propiedad del objeto, no se tiene en cuenta la magnitud con que dicha propiedad es poseída por cada una de las categorías. Utilizamos una escala nominal para clasificar el grupo de personas de acuerdo a la variable sexo en masculino o femenino, de acuerdo a la religión que pertenece en católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, entre otras, ¿verdad? Entonces, ya básicamente se le da una parte teórica y algunos ejemplos, ¿verdad? En los cuales nosotros a medida ya vamos desarrollando esa lógica, ¿verdad? De cada uno de ustedes, que como les digo, a veces la lógica numérica es un poco más, el potencial nosotros a veces lo tenemos más memorístico, ¿verdad? Pero ahí va a estar la habilidad de cada uno de los compañeros en saber identificar qué potencial es más el suyo. Por ejemplo, los aprendizajes. Los estilos de aprendizaje no son los mismos para todos, pero tratamos la manera, ¿verdad?, de que cada uno lo asimile de una manera óptima. ¿Y cómo sería en mi caso? Resolución de problemas en los cuales, bajo una óptica, problemas fáciles. Después la materia va, no es que sea complicado, sino que el problema ya va sufriendo un poco de modificación, pero a medida que usted potencia la parte básica, no le va a generar ningún inconveniente porque todo se vuelve una cadena, ¿sí? Si usted lo resolvió, la parte básica la comprendió, pues déjeme decirle que lo siguiente que sigue no le va a generar ningún problema. Básicamente la materia está basada en fórmulas y así nos vamos a ir orientando. Escala nominal, la tenemos por ahí. ¿Cómo la podemos clasificar? Tenemos la escala ordinal, que estas son escalas de medición que tienen las características de escala nominal, dice, más un indicador de orden. Aquí ya lleva un orden. Con la escala ordinal, al tener en cuenta la magnitud con que es poseída la característica objeto de medida, se incrementa el análisis de dicha característica por ordinal. Por tanto, al usar escalas ordinales, no solo nos interesa saber si dos o sujetos en relación con atributo son o no idénticos, sino conocer si uno es inferior o superior al otro. Ya llevo un orden, ¿verdad? Aquí sí, dice, utilizamos una escala ordenal al clasificar a un grupo de personas de acuerdo a la variable socioeconómico, que el cual puede ser alto, medio, medio alto y bajo. Ya se lleva un orden, ¿verdad? Entonces, ya podemos ver nosotros que ya aquí ya tenemos un cambio, ¿verdad? En esta escala. Entonces, solo es de tener en este caso esa noción, pero esta medida, como les digo, vamos a ir avanzando. Ahorita nada más solo es un concepto básico. Ya la parte práctica, cuando empecemos, ya usted la va a ir asimilando de una manera más óptima y a partir de ahí, ya todo lo que vamos a ir adquiriendo, ¿verdad? Los conocimientos previos en este caso, que a veces, ¿verdad? Nosotros la parte teórica es un poco más, mire, para algunos la teórica la asimilan a sí de un solo, pero para algo otro se requiere, ¿verdad?, de la parte práctica, pero no hay que olvidar que es muy importante, porque en mi caso, ¿qué pasaba? En mi caso, la teoría, cuando decía, teoría, la clase, a veces me quedaba, ay, ¿para qué? Y yo los ejercicio nada más. Pero a medida después de esto, ya cuando va los primeros 3 años o lo así, ¿verdad? Mi metodología fue esa, solo ejercicio nada más. A mí no me gustaba teoría nada. Cuando hablaban de teoría, me iba para el cafetín, digamos, a la teoría, ¿verdad? Que a veces un poco más. Pero el problema fue ya después en cuarto año, cuando ya necesitaba potenciar la parte teórica para poder resolver las pruebas, en este caso matemáticas que nos surgían, que ya no eran ejercicios, sino que eran demostrar en este caso algún teorema que no estaban ahí
Entonces ya empezó uno a cambiar la óptica de, bueno, la parte teórica es muy primordial para poder comprender y desarrollar estas partes. Si no, no había. Entonces, a veces uno esa parte, ¿verdad? La teórica, pero en este caso vamos a tratar la manera de ir a la par a nosotros. Y en nuestro caso, recordar, ¿verdad? Que ustedes no es que matemáticos en sí, sino que son del área, pero necesitan un poco de conocimiento para que usted lo sepa aplicar en su entorno, en este caso, y se le va a dar las herramientas. En este caso, no vamos a tratar la manera de hacerlo exagerado esto, sino que vamos a tratar la manera de darles la idea, porque usted no va a ir allá de aquí, ¿verdad? La materia, vamos a ir a aplicarla de esta manera exagerada, no, la más de una manera sencilla que usted la pueda comprender cómo aplicarla en su entorno, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es que la materia en sí, vea usted cuál es la importancia que tiene, porque eso le pasa a veces, mire, compañeros que le dan la materia y la complejan demasiado, que el estudiante desde la primera vez ya no, esta materia no, que ya empieza a decir, bueno, la materia es la más quebradora que va a ir el ciclo, no. En este caso, nosotros vamos a tratar la manera de que sea práctico todo, no complicar todo, pero ¿cuál es el objetivo número uno que pretendemos? Que las competencias que usted desarrolle acá, lo que aprenda acá, sepa muy bien cómo se aplica allá, ¿sí? A veces, si yo lo quiero complicar tanto, puedo decir, bueno, lo voy a complicar la vida esto, poner esto de esta manera, pero eso no salgo ganando, salgo perdiendo porque no desarrollo ninguna competencia en ustedes, no van a saber ni, en este caso, ¿verdad? A veces la desesperación solo va a hacer salir del examen. Pero a medida si la parte va comprensible y todo, usted va a decir, bueno, esto lo puedo aplicar en el área de salud de esta manera, y ya lleva una idea clara de lo que es en sí la materia, ya ve la importancia, ¿verdad? Bueno, 6 meses que estoy llevando esa materia fueron, por lo menos me ayudaron en algo, ¿verdad? Ya tengo una idea muy clara, y esto así va a ser. Vamos a ir tratando la manera de comprenderlo. La otra semana son Hombre, ejercicios, de aquí para allá, ya van a ser solo ejercicios, ¿sí? En mi caso, y ahí nada más, ¿sí? Entonces, el día, vamos a dejar, ¿verdad? La actividad, ya se la puedo subir en este día. Usted por favor, nada más solo la resuelve. No se preocupe por la nota, ¿sí? Que ahí va a estar, ahí digamos, no va a ser ponderado. Entonces, la actividad ahí va a estar, un diagnóstico nada más que me permite a mí. A partir del martes empezaría con la resolución de problemas, dudas que usted tenga, en este caso las puede consultar. Y en el caso, ¿verdad? Ahí hay un grupo, un compañero me escribió, es necesario que se agreguen con él, no sé si el enlace los comparten en plataforma para que, como a veces no sé si eran del mismo grupo, ¿verdad? Que el ciclo pasado, se los puedo compartir en plataforma en la parte de la pestaña donde están las grabaciones para que se unan ustedes al grupo, ¿sí? Para que así ya haya una comunicación más fluida. Porque recuerde que las sesiones solo son martes y jueves. ¿Usted tiene alguna duda? En este caso, o alguna información que se me traslade a mí inmediatamente para que ustedes se le traslada, ¿verdad? Porque suele pasar a veces unos compañeros, bueno, ¿y el grupo para qué? Y dicen algunos, bueno, el grupo, pero miren, es muy primordial el grupo porque a veces cualquier información, este, debería de trasladarse de lo más posible, ¿verdad? Posiblemente, digamos, lo más inmediatamente posible. ¿Qué pasa a veces cuando no se tiene esta parte? El compañero la vez pasada que pasó que no hallaba cómo dar la información. Bueno, si usted quiere, nosotros le puedo decir a alguno de los que tengo en el grupo ahí, tengo un encargado del grupo, le digo que le traslade la información. Así el señor, ¿por qué no hallaba cómo hacer? Porque le habían dicho que de tal cosa y todo, y no hallaba cómo. Entonces, a veces, suele pasar a veces que por no tener este tipo de comunicación, a veces queda uno, ¿verdad? En el aire, como dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago con el grupo? Entonces, el señor no hallaba qué hacer hasta que nosotros le dijimos, bueno, ¿pero qué grupo es? Y que los atiende con matemática tal, y si usted está de acuerdo, le puede decir a alguno de ellos, no, no me está bien, me dijo. Pero ahí lo dijeron que lo creara porque él decía que no y que no, bien cerrado, pero donde se vio una emergencia una vez que no había que hacer, tuvo que hacerlo después porque ahí anduvo pidiéndonos a todos nosotros que por favor le buscáramos al grupo, que le contactáramos a un estudiante porque ese día, casualidad, que no iba ninguno a la universidad. Entonces se tiene el grupo y ya ustedes pueden a cualquier información, ¿verdad? Solamente un delegado nada más de ustedes y automáticamente yo le traslado la información cualquiera, ¿verdad? Porque recuerda, a veces improviso de información, a veces de facultad nos dice, avisa al estudiante tal cosa, se comunica uno automáticamente, la traslada. Un afiche, cualquier cosita que sea, se tiene ya. Entonces, ya estamos en esta parte, ¿verdad? El día martes ya empezamos con la parte de ejercicio. Ya una parte, si usted, digamos, no puede conectarse a veces por el tiempo y todo eso, ¿verdad? No hay problema, los enlaces siempre van a estar ahí. Cualquier duda que tenga, usted hágala, si no se quede con dudas. Si nos quedamos con dudas,
ese problema nos va a ir, se nos va a ir acumulando, acumulando, y el problema, acuérdate que cuando algo se acumula, ese conocimiento a veces para fortalecerlo nos da problemas. Mejor salir de dudas. Mira, que digan, tengan, usted no se preocupe por los demás que digan los demás, digan, bueno, qué fácil estaba, y los demás, y usted no comprendió, usted pregunte, usted no importa ahí, los demás, siempre, ¿verdad? Puede ser, uno puede hablar, no, no hablan, lo que pasa es que a veces, digamos, tal vez no tenemos todo el mismo nivel de aprendizaje de los demás. Y eso es que eso no es que sean ni por niveles, sino que el estilo de aprendizaje suyo es diferente, ¿sí? No es que en este caso, ¿verdad? Unos aprenden de diferentes maneras. Entonces, por eso, usted pregunte dudas que tenga, no se deje ir con esas dudas, porque si usted no consulta en sí desde un inicio, entonces esto se le va a ir complicando. Pero si usted va solventando todas esas duditas, por muy sencillas que usted tenía, si las va soltando desde un inicio y todo, no le va a generar problema a la materia. Pero si lo dejamos acumular, ya ahí tenemos un problema porque tendría que ir a fortalecer desde las primeras clases. Pero si nosotros lo solventamos desde las primeras, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, estamos así. Ya el tiempo también ya casi me está corriendo de acá. Estamos así, ¿verdad? Le voy a publicar ahí, ¿verdad? En el transcurso del día, la actividad diagnóstica, nada más solo son 10, eh, son preguntas casi ni ejercicios como unos dos, creo. Usted limítese a contestarla. En este caso, recuerde que a mí no me interesa el resultado, solo me interesa saber hasta dónde tiene conocimiento. Yo verifico ahí nada más en cuáles fallaron y todo. Este parámetro tengo esta idea, no lo conocen. Tengo que tener esta idea para el inicio de la clase, ¿sí? Entonces, le agradezco mucho el tiempo que toman, ¿verdad?, al estar pendientes. Y en el transcurso, ¿verdad? Tienen hasta el domingo para contestar esa prueba diagnóstica y nos vemos el día martes. Recuerden el enlace, ahí está el del día martes y el del día jueves para que no nos confundamos, ¿verdad? Ahí está, sin solo, ¿sí? Entonces, pasen buen día cada uno de ustedes.